Seguimos en nuestra serie de Adviento. En la entrega anterior vimos Logos, la luz del mundo, con la intención de mostrar a Cristo como la única alternativa de vida para la humanidad en un mundo de oscuridad. Vimos la naturaleza del Logos y cómo este mundo en tinieblas encuentra respuesta en la luz de Cristo. En esta entrega veremos el testimonio del Logos que da vida. Y a manera de introducción quiero compartirles esta historia. En el año 2000, Noel Montalvo fue sentenciado a muerte en la corte de Pensilvania, acusado del asesinato de Miriam Asensio y Nelson Lugo en el 1998. La sentencia fue devastadora para Noel. Durante este proceso, él se declaró todo el tiempo inocente, pero las pruebas, al parecer, apuntaban a que él era el asesino. Y durante 20 años estuvo en prisión, apelando y tratando de demostrar su inocencia. Y como dice Red de la película Shawshank Redemption, aquí en la cárcel todos somos inocentes. Si no, pregúntele a cualquiera y le dirá que fue culpa del abogado. Es decir, en la cárcel, si usted le pregunta a cualquier preso, siempre fue injusto. Pero imagínese en el caso de Noel Montalvo, cuando decía que era inocente, era como que, ok, ¿quién no es inocente aquí? Sin embargo, tras 2 décadas en prisión, la verdad salió a la luz. El hermano Milton confesó ser el único responsable de los crímenes. Ese testimonio no solamente corrigió la injusticia hacia Noel, sino que también lo liberó. Y fue el testimonio veraz que logró que Noel Montalvo obtuviera la libertad. Y fue un testimonio de alguien creíble que le evitó la muerte a un inocente. De manera similar, pero con algunas diferencias, a través del testimonio que tenemos de el Logos de Cristo, es que la humanidad puede alcanzar inocencia. La diferencia es que en nuestro caso, la humanidad sí es culpable. Sí nos merecemos la muerte. Pero este testimonio tiene la capacidad de que aún en nuestra culpabilidad como pecadores, encontramos vida eterna en Cristo Jesús. Y para eso quiero que veamos dentro del contexto de este sermón 2 movimientos. El primero es el testimonio de la luz en los versos 6 al 8. Y el segundo movimiento es la respuesta al testimonio en los versos 9 al 13. En ese sentido, la idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones es que ser un hijo de Dios es un acto soberano de Dios, pero aceptar el testimonio de Cristo es una decisión personal. ¿Y por qué esto es importante para nosotros hoy? Porque vivimos en un mundo condenado a muerte. Y es solo a través del Evangelio que obtendremos el perdón de nuestros pecados. Pero este conocimiento del Evangelio viene únicamente a través del testimonio fiel de testigos encomendados por Dios para esta tarea. Y uno de estos testimonios clave se encuentra en la Navidad, en la encarnación del Logos. Una encarnación que nos abre la puerta hacia la esperanza de vida eterna. Le invito a que juntos oremos. Padre amado y Dios Todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, edifica tu iglesia para tu gloria y honra.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que veamos primero el testimonio de la luz en los versos 6 al 8. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 1, versos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En esta primera parte vemos que el apóstol Juan quiere hacer una diferenciación entre la luz y uno que da testimonio de la luz. En este caso en particular de Juan el Bautista y Cristo. Juan el Bautista es un personaje sumamente importante y relevante dentro del contexto de la vida de Jesús. Juan y Jesús tenían algún tipo de parentesco. No está claro qué tipo de parentesco tenían ellos dos, pero sí existía un vínculo familiar entre Elizabeth, la mamá de Juan, y Elizabeth, la madre de Jesús. El Evangelio no especifica qué tipo de relación, solamente nos dice que eran parientes. Así que probablemente eran primas. Eso se puede ver en Lucas capítulo 1, verso 36. Su relevancia viene por varias razones, la relevancia de Juan el Bautista. La primera es porque su nacimiento fue un milagro. Sus padres eran ancianos y Elizabeth era estéril. Y Dios interviene de manera milagrosa y entonces nace Juan. Pero lo segundo, por lo cual Juan es relevante, es por la transición que hace del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue, en esencia, el último profeta del Antiguo Testamento, que da paso al Nuevo Testamento. Y con él, en cierta medida, se cierra el canon bíblico de revelación bíblica. Y esto es interesante porque así mismo como él cierra el Antiguo Testamento, abre el Nuevo Testamento luego de 400 años, sin ningún tipo de revelación de parte de Dios en términos de la Biblia. Y este personaje surge y es único y es un profeta que tenía la tarea clara de preparar el camino a Jesús. Esto es, crear una expectativa, preparar a las personas para que Jesús viniera. Y él surge como una voz. Y no solamente una voz, sino una voz que clama en el desierto. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versos 20 al 23. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta de los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Noten cómo el discípulo Juan conecta la afirmación del verso 8 con este verso 20 al 23. Y aquí hay dos detalles importantes que veremos en la próxima entrega, pero quiero que tengan una idea más o menos general. Quienes cuestionan a Juan le preguntan sobre dos personas distintas. La primera es el profeta Elías y la segunda el profeta. Algunas personas pudieran pensar que el apóstol Juan está repitiendo lo mismo, ya que Elías era un profeta, pero en este caso no es así. Se hace referencia a Elías porque él no murió y los judíos aún hoy entienden que Elías va a venir un día, va a abrir la puerta de la casa y se va a sentar a comer la famosa cena de Pesaj, que es la cena de Pascua. Es decir, al día de hoy los judíos guardan un plato, una silla, para que en un momento determinado Elías entre y se sienta a comer con ellos. Pero en el caso del profeta, está hablando
del profeta que profetizó Moisés en Deuteronomio, en donde él dice, Dios va a levantar a un profeta como yo. Así que están hablando aquí, están preguntándole, ¿tú eres o Elías o eres el Mesías? Y ambos, Juan dice, no soy ni Elías, como ellos lo entendían porque sí cumplía las características de Elías, ni el profeta, que es el caso del Mesías que profetizó Moisés. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa diferencia del logos? Primero, dando continuidad al sermón anterior, el logos hay que diferenciarlo porque tiene una naturaleza diferente, tiene una naturaleza divina. Y para establecer bien claro que el logos es único y quiénes son los demás, es necesario decir quién es cada uno. Porque nadie más puede atribuirse eternidad, igualdad con Dios, ni divinidad. Nadie puede atribuirse que es creador de todas las cosas y el sostenedor de todas las cosas y que la luz está en su vida. Nadie puede hacerlo. Solamente Cristo. Pero al mismo tiempo, Juan el discípulo quiere mostrar que el Logos tiene la autoridad y que es un testimonio que debe ser compartido o testificado por un testigo. Y en este caso es Juan el Bautista. Este segundo elemento es importante porque el nombre de Juan el Bautista viene porque él hacía bautismos. Sin embargo, cuando vemos la historia, lo que menos Juan hace es bautizar. Lo que menos se registra es bautizar. Al contrario, lo que más se registra en el Evangelio de Juan el Bautista, son sus testimonios. Por ejemplo, vaya conmigo al versículo 15 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 15, dice la palabra de nuestro Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1, 32 a 34, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 5, 32 al 33. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, como podemos ver, Juan, más que bautista, era un testigo. Sí, era un testigo de Jehová. Alabe ahí. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. De hecho, el tema de dar testimonio es prácticamente una constante en el Evangelio de Juan. Cuando se compara con el resto de los evangelios, el dar testimonio en el libro de Marcos aparece 3 veces. Y en el libro de Mateo y Lucas aparece una vez en cada uno. Sin embargo, esta palabra griega a la que hace referencia a testimonio, que es marturien, se repite 30 veces en el libro de Juan. Otras palabras, el testimonio del Logos es determinante y clave para todo el desarrollo del Evangelio. La pregunta que puede surgir es, ¿qué es un testigo entonces? ¿O qué es dar un testimonio? Bueno, un testigo en el tiempo de Cristo, igual que ahora, es algo que tradicionalmente se conocía en el mundo jurídico. En el mundo grecorromano y en los círculos judíos era esta persona que se ponía en el estrado y daba el testimonio. Y dar testimonio en el tiempo, en los originales, es afirmar, escuche bien esto, afirmar solemnemente algo ofreciendo autenticación del hecho en primera mano. Usualmente en asuntos graves o importantes. En otras palabras, ser testigo y dar testimonio es comunicar la verdad de las cosas. En ese sentido, Juan el Bautista tenía la responsabilidad de decir aquello que era verdad acerca del Logos.
Y lo interesante que es que Juan lo hizo. Y él fue profetizado para decir eso. En Lucas capítulo 1, versos 14 al 17, miren lo que dice el ángel que se reveló a Zacarías. Lucas 1, 14 al 17. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero no se queda ahí. Zacarías, en su famoso cántico Benedictus, dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versos 76 al 79. Le dice él a su hijo recién nacido: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Juan el Bautista fue un testigo de la luz. Juan el Bautista fue un proclamador de la luz. ¿Cómo lo hace? Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos y hermanas, Juan dio testimonio. ¿Cómo vemos esto hoy? En que nosotros somos los encargados de ser testigos del Logos. En la entrega anterior vimos que en nosotros está la luz del Logos y que por ende tenemos que brillar el Evangelio a toda criatura. Juan nos muestra que no es solamente brillar, es ser testigos. No somos el Logos. Nuestra función no es ser el Logos. No es tener un megapoder, ni una mega iglesia, ni quitar cosas, ni levantar cosas. No. Usted no es la estrella. Usted es solamente un testigo. Es decir, que si hay un delirio de grandeza de 2 o 3 por ahí, eso no es, así no es que funciona el Evangelio. El Evangelio funciona con testigos, no con estrellas. El Evangelio funciona con personas que proclaman la verdad. No funciona con estrellas de cine. Así que si usted se cree algo, déjeme decirle que no es así. Usted es un mero testigo. Testifique de Cristo entonces. Testifique del Señor. Proclame la verdad de Cristo, porque usted tiene la verdad en sus manos. Es a través de la verdad que alguien puede ser libre. El mismo Cristo dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero note algo interesante. En el verso 6 del capítulo 1 de Juan, miren que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cuando el apóstol Juan nos muestra esto, nos está diciendo que Juan el Bautista no se autoenvía. No es que él se levantó un día en la mañana y dijo: yo voy a ser testigo, y me voy. No, hermanos, él fue comisionado por Dios para hacer esto. La pregunta que surge es: ¿cómo sé si soy comisionado, sí o no? ¿Verdad? Porque si él fue comisionado, yo no sé si soy comisionado o no. ¿Quiere que se responda facilísimo? Vaya conmigo, Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano y hermana, usted fue comisionado para ser testigo. Usted tiene la autoridad para ser testigo. Usted puede proclamar el evangelio. Usted no necesita que haya un trueno que diga, ve y predica el evangelio. No. Mateo 28. Imagine a Dios hablando. ¿Y qué dice? Josías, ve y haz discípulos a todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a que guarden todas las cosas y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. ¿Vio qué sencillo? Pero no, queremos truenos, queremos relámpagos y queremos una voz profunda que diga, ve Josías allá y predica el evangelio. No, porque eso, primero usted se va a asustar mucho. Y segundo, ya está dicho. Está aquí. Tan pronto usted se hizo discípulo de Cristo, recibió la autoridad para ser testigo. Libro de Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8. Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre la potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es testigo de Cristo. Simple. No hay que buscar un rayo láser, no hay que buscar tu rayo. No. Testigo. Y el testigo lo que da es un testimonio. ¿Qué es ser testigo de manera práctica? Dar a conocer a Jesús en todo lugar. Existen personas que interpretan estos versos de Hechos como si fuesen lugares, como personas, como que Jerusalén son aquellos que están en mi círculo más cercano, Judea un poco más amplio, Samaria aquellos que son de otras nacionalidades y culturas, y evidentemente hasta el último de la tierra quiere significar que es esos perdidos. Creo entender la intención de estos grupos misioneros en buscar cómo sistematizar u organizar las formas, pero honestamente yo no creo que eso es lo que está hablando Lucas aquí. Yo no creo que Lucas está poniendo, mire, cuando vea un vecino es Jerusalén, cuando vea otro vecino es Samaria. No creo que es eso. Lo que creo que está diciendo ahí, predique a todo el mundo. Ya. No importa de dónde sea, predique el evangelio. Y concuerda eso con Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a todas las naciones. Es interesante porque la palabra naciones, etne, en griego no es naciones políticas. No es que vaya como que a México y después vaya a Honduras. No. Lo que habla ahí de etnes es de grupos humanos. Es decir, predíquele a todo grupo humano que exista. Si tiene un ombligo, predíquele. Y si no tiene, ore por él. Si tiene oídos, predique. Si tiene vida, predique. Predique el evangelio, hermano y hermana, porque hay un evangelio que dice que un día Logos, Dios mismo, vino al mundo como un niño. Hay un evangelio dice que este niño nació en un pesebre, creció, se hizo hombre y él vino a librar a todo el que está condenado, hermanos. Tenemos el evangelio, tenemos vida en el evangelio, predique el evangelio. ¿Y qué mejor etapa? ¿Qué mejor temporada que la Navidad? Dios, el Logos, se encarnó. Cuéntele a esa persona que usted conoce que está muerto en sus delitos y pecados, que están condenados a la perdición, pero que un día, una noche, dijo Dios, voy a rescatar al mundo. Y ese día, esa noche, María rompe fuente. Y cuando rompe fuente, está pujando ahí. Y sale la salvación, hermanos. Aleluya. Sale la salvación del mundo. La salvación nació en un conjunto de células
que era un ser vivo, era la salvación de este mundo. Hermano y hermana, predique el evangelio. Usted es el testigo de Cristo. No son las rocas. No tome las rocas como que, bueno, hay rocas y van a predicar por mí. No. Es cuando no acabemos que van a predicar las rocas. Si usted está vivo y hay rocas, las rocas se van a quedar calladas. Porque usted es el testigo de Cristo. Usted es el testigo de Logos. Y este testigo de Logos da vida. Pero ¿qué pasa? Que luego de presentar Juan el testimonio de la luz, Juan también presenta dos respuestas. Y es la respuesta al testimonio, los versos 9 al 13. Juan nos muestra las dos realidades que hay en el mundo. Y es la decisión de aceptar o rechazar el Logos. Quiero que veamos primero el rechazo del Logos. Lo primero que vemos en el rechazo del Logos es que el apóstol lo hace desde la perspectiva de una paradoja. Vaya conmigo. Juan, capítulo 9, versos 1 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una paradoja, para poder ilustrar, es una aparente contradicción o absurdo lógico. Es decir, dos ideas que existen pero que no deberían pasar. En este caso en particular, Juan nos trae una paradoja filosófica, en donde el sentido común debería ser lo que norme esa lógica, pero no es así. Es como que usted vaya a un dentista y el dentista no tenga dientes, o que el dentista tenga dientes amarillos. No es lógico, es contradictorio, pero pasa. En este caso, noten cómo Juan usa el argumento lógico. El Logos es Dios. El Logos es creador. El Logos es luz. El Logos vino como luz al mundo. Estuvo en el mundo, fue creador del mundo, pero el mundo no le conoció. Esto pudiera verse de siguiente manera. Yo tengo dos hijas, 13 y 11 años. Tenemos 13 y 11 años juntos. Imagínese que ahora una de ellas diga, ese no es mi papá. Tenemos fotos, pruebas de ADN, tenemos muchísimas memorias, nos vemos todos los días, y que una de mis hijas diga, yo no lo conozco. Es una paradoja, no tiene sentido. Así mismo acontecía con los judíos. Ellos, de manera particular, noten cómo ellos están en tinieblas y la luz viene y ellos no se dan cuenta que hay una luz. Imagínese usted, en un cuarto oscuro hay una luz, todo el mundo la ve, menos los judíos. Imagínese usted. ¿Cómo vemos esto? Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 2, versos 1 al 8. Libro de Mateo, capítulo 2, versos 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador, que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Noten cómo los magos de Oriente vienen cargados de emoción y dicen, Herodes, mira, nació el rey, como que, sí. Pero ¿qué hace Herodes? Se turba. Y más adelante vemos que su intención no era buena, porque él lo que quería era eliminar a este rey. Y eso se ve de manera clara en la matanza que hubo en los versos 13 al 18.
que todo niño menor de 2 años se lo eliminó. Entonces, miren esta paradoja. El rey se ha encarnado. Sus libros sagrados lo dicen, ustedes no lo saben. Por el contrario, reaccionan de manera opuesta en el sentido de que querían matar. Es decir, el verdadero rey de los judíos se encarnó, vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Es interesante el término conocer. Cuando ustedes van, por ejemplo, una vez más al libro de Juan, capítulo 1, miren lo interesante que dice, capítulo 1, verso 10 del libro de Juan. Dice Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Para nosotros, conocer implica datos. Pero en el contexto que escribe el Evangelio y para la mente judía, conocer al Logos en este Evangelio es más que conocer datos o hechos históricos. Conocer en este caso es tener una relación con Dios. En otras palabras, es un tema de relación y no de conocimiento. Y le pongo un ejemplo. En la actualidad existen eruditos académicos que conocen el texto bíblico al dedillo. Son estudiosos de la palabra de Dios y conocen un detalle que muchos cristianos no conocemos. Pero hay personas aún así que desconocen a Dios, que no tienen una relación con Dios. En otras palabras, hay ateos que conocen la Biblia mejor que usted que yo. Interesante eso, ¿verdad? Y esas personas no conocen a Dios. Pero al mismo tiempo, que es lo peor, hay cristianos que conocen la Biblia y tampoco conocen a Dios, que es lo peor. Porque no se trata de conocimientos en datos, se trata de tener una relación con Dios. Una paradoja. El rey del universo se hace hombre para tener una relación con su creación y su creación le dice no. Porque no se trata de conocimientos, se trata de relación. Y se ve bien claro este rechazo en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La gran paradoja. La pregunta que te hago hoy, ¿conoces a Dios? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Está en ti la luz del Logos? Y la idea de esta pregunta no es crearte culpa, no es eso, sino una llamada de alerta. Porque si no estás seguro de tener una relación con Dios, entonces hoy es el día de salvación. Si hay alguna duda, hoy es el día de salvación. El Logos se encarnó, Él vino al mundo por ti y te quiere dar la oportunidad de tener una relación con Él. Por lo tanto, Navidad no es solamente un evento. Navidad no es solamente celebración, es la oportunidad de tener una relación con Dios. Navidad es salvación, hermanos. No es luces, cámara y acción. Aunque pueda haber luces, cámara y acción. Es más que luces, más que bombillitos, más que árboles. Es la salvación, hermanos. La salvación se hizo carne. ¿Y cómo se ve esto? Con la aceptación de la luz. Vaya conmigo al verso 12 y 13 del capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto se ve cuando recibimos y creemos en el Logos. La salvación es algo complejo, en el sentido de que no tenemos cosas que hacer. Es simplemente la aceptación de la luz. Es darnos cuenta de que andamos en oscuridad y que necesitamos la luz. ¿Por qué digo esto? Porque se ha creado la idea platónica del cristianismo.
donde yo tengo que sentir como que maripositas o tengo que sentir una experiencia extrasensorial donde mi espíritu sale de mi cuerpo y yo voy a no sé dónde rayos y ahí yo soy, no, nada más lejos de la realidad. Él dice, al apóstol claramente dice que lo único que tenemos que hacer es recibir y creer. La pregunta es recibir qué y creer qué. Recibir la luz del Logos y creer en el nombre del Logos. Hechos, capítulo 4, versos 10 al 12. Hechos, capítulo 4, versos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren cómo Lucas va poniéndolo como que más pequeño. No hay otro nombre. Se elimina todo el nombre. Debajo del cielo. Todo lo que está debajo del cielo. Luego, que se ha dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Así que Él quiere como que sepamos que solamente es en Jesucristo. No es en Jesús que está por ahí, que usualmente en México se pone mucho el nombre de Jesús. No. No es Jesús, que usualmente son como que necios, como que se mueven mucho. Como que siempre tiene como que un partito aquí los Jesús. Ok, no es ese Jesús, es Jesucristo. Es a través del nombre de Jesucristo que hay salvación. Pero al mismo tiempo se crea otra paradoja en el verso 13. Vaya conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta paradoja plantea la soberanía de Dios y la decisión o voluntad humana. Noten que este ha sido uno de los temas más debatidos en toda la historia del cristianismo. La soberanía de Dios y la voluntad humana. Seguimos el argumento de Juan, ser hijo de Dios es un acto que no nace de la persona, sino de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, en el verso 11, nos muestra que el Logos vino y los suyos no recibieron. Y en el verso 12 nos dice que algunos sí le recibieron. Por lo tanto, de manera general, ambos textos presentan tanto una decisión de rechazar y aceptar como la absoluta voluntad de Dios. Como dije, este es un tema de mucha discusión en todo el cristianismo durante toda la historia. Porque si es por voluntad de Dios, entonces yo no tengo decisión. Pero si yo no decido a Cristo, entonces estoy perdido. Pero al mismo tiempo, si Dios es quien decide, entonces al final el culpable es Dios de que no me eligió a mí. Y crea una serie de argumentos que uno se va a ir, como se llaman los americanos, por un rabbit hole, que es como ese agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Y es algo sumamente complejo. Pero yo creo que debemos abordar este texto de la misma manera en que abordamos la primera paradoja del verso 9 al 11. Recordemos que una paradoja son dos ideas contrarias, pero que existen. En el caso particular de esta decisión, ambas son correctas. El hombre decide y Dios es absoluto y soberano. La manera en cómo existen, no sabemos. Existen. Usted decide venir a Dios y Dios, por su voluntad, hace que usted venga. Es una paradoja. Ahora, lo que entiendo que la intención de Juan en esto no es necesariamente crear un debate de cómo se da esta dupla de voluntad de hombre y voluntad de Dios. Lo que pienso que él está rechazando aquí es que no es un acto fortuito, no es por suerte que la gente es salvo. Es que Dios mueve el corazón de la persona y la persona conscientemente decide. Lo que significa que no es un acto humano. Yo no decido cuándo tengo hijos. Yo no tengo esa capacidad.
Yo puedo decir, bueno, esposa, vamos a tener hijos, pero hay personas que son completamente sanos y duran años sin tener hijos. Y hay otros que aún están medio chuecos y tienen hijos de un momento a otro. O hay otros que no lo planean y tienen hijos. Es decir, no es por no es que yo, bueno, el día 10 yo voy a tener un hijo. No. Y lo que está planteando aquí no es algo fortuito. Es que Dios de manera divina interviene para que alguien sea salvo. Eso se puede ver un poco más claro en la conversación de Jesús y Nicodemo. Vaya conmigo al capítulo 3, versos 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Noten que Jesús también pone una paradoja. Todos sentimos el viento, ¿cierto? Pero no sabemos por dónde que viene. Pero está. Entonces, el acto del nuevo nacimiento es espiritual, es dirigido por el Espíritu. En otras palabras, no es que yo amanezco hoy y soy hijo de Dios, no. Tiene que haber un proceso de convencimiento donde el Espíritu hace una obra en mi corazón. ¿Cómo se ve eso? En Juan 16, 7 al 12. ¿Qué dice? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no pueden sobrellevar. Lo que está planteando aquí Juan es que hay cosas que no vamos a entender. Pero al parecer tiene que haber un proceso en donde el Espíritu Santo convenza mi espíritu de que yo estoy mal. Y cuando Él hace eso, yo soy salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando damos un paso de fe, es un paso de convencimiento de que el Logos se encarnó y que vino a dar su vida por mí. Y si yo creo eso, soy salvo. No lo complique. No le busque la quinta pata al gato. No lo complique. Romanos 10, 9 y 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No se complique. Crea y reciba al Logos y será salvo. Es cierto que hay cosas que no podemos entender y que nuestro razonamiento es limitado para comprenderlo, pero en última instancia el Evangelio no es complicado, es sencillo, no hay que tener un PhD en química, es reconozco que soy pecador y que necesito salvación, ya. Entrar en discusiones filosóficas puede entrar en un círculo vicioso donde yo no voy a tener la solución porque dice el mismo Jesús que hay cosas que no vamos a comprender. No tienes que tener una experiencia extrasensorial. No tienes que tener un gran estruendo. Es solamente confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios se levantó de los muertos y serás salvo. No es más de ahí. No hay que ir a una montaña. No hay que rezar X número de Ave María o algo así. No. Cree en Jesucristo y serás salvo. Permítame concluir. A través de estos versos vemos que hay un testimonio que debe darse a conocer y es nuestra responsabilidad ser testigos del Logos.
Esto va a implicar que no todo el mundo va a decir que sí. Muchos rechazarán el Evangelio, pero otros lo van a aceptar. Y es con esos que tenemos que gozarnos, porque esos van a recibir y a creer en el nombre de Jesucristo y serán salvos porque un día Cristo vino y se encarnó. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Primero, seamos fieles. Dios nos ha llamado, al igual que Juan el Bautista, a ser testigos de Cristo. Nuestro testimonio representará la puerta de entrada a la familia de la fe. Todos aquellos que aún siguen en el mundo están en tinieblas. Número 2, revisemos nuestra creencia en Cristo. La intención no es generar culpa, hermanos, sino que haya un proceso de reflexión de nuestra relación con Dios, que nos permite evaluar si efectivamente conocemos a Dios. Hermanos, eso es serio. Porque al parecer, en los últimos días, vendrán muchos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal cosa. Y Dios mismo le va a decir, no tengo idea de quién son ustedes. No les conozco. Por lo tanto, hermano y hermana, reflexionemos sobre nuestra relación con Dios. Pero también, este es el punto número 3, confiemos en la soberanía de Dios. Tener relación con Dios es más que una emoción. Es el reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. De mi necesidad de Él y de su respuesta en Cristo a mi necesidad. Yo no tengo que tener todo organizado en mi mente. Lo que tengo que solamente aceptar y creer. Y si tú crees eso, hermano y hermana, entras en la mano poderosa de Dios y nadie te puede sacar de ahí. Es como entrar en el arca de Noé. Cuando Dios cerró esa puerta, intentaron de todas las formas entrar y nadie entró. Pero Noé y su familia, bajo la soberanía de Dios, soportaron el diluvio de muerte. Hermano y hermana, Dios, Cristo es nuestra arca. Cristo es la certeza de que somos salvos. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, permíteme decirte que estás perdido. Estás desconectado de la fuente de vida que es Dios. Y tu futuro, si no estás en Cristo, es de muerte eterna. Pero esto no tiene que seguir así. El Logos, Jesucristo, vino al mundo para que tengas una relación con Él. Y la grandeza de esta relación es que no depende de hombre ni de mujer. No depende de si hoy sale el sol o no sale el sol. Tu relación depende de Jesucristo. Es por voluntad de Jesucristo que tú eres salvo. Por lo tanto, ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Porque un día la puerta se va a cerrar. Y cuando la puerta se cierre, ya no hay más nada que hacer. Pero hoy es el día de salvación. Y si ya estás en la fe, tienes la responsabilidad de ser un testigo del Logos. Si no testificas del Logos, es muy probable que tengamos que cuestionar si eres parte del redil. Toda aquella persona que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo debe testificar del Logos. Hay muchas personas que necesitan oír el Evangelio y tú eres el testigo. Por lo tanto, testifica de tu fe. Da a conocer la luz. Enciende esa luz. Y que cuando esa luz brille Cristo. Oremos, hermanos.
Padre amado y Dios todopoderoso, gracias porque tú nos has hecho parte de tu familia, porque somos tus hijos, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de venir a tus pies. Gracias, Señor, por la seguridad del Evangelio, porque la salvación no depende de mí, sino que depende de ti, Señor. Y en ti está segura, protegida y guardada. Estamos escondidos en la mano de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por este sermón. Toca las vidas, Señor, y glorifícate en el nombre de Jesús.